buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este acto que celebramos junto con el Puerto de Motril. Aquí agradecemos la organización del acto y es para nosotros un placer acoger en nuestra casa una jornada con una temática tan interesante y por supuesto también en especial acoger a los ponentes del nivel que nos acompañan hoy aquí. Tenemos en primer lugar, contaremos con la intervención de Francisco José González Herrera, que es director general de la Autoridad Portuaria de Motril. Además, CEO de Motril Port y representante de España en la Asociación Europea o la Organización Europea de Puertos Marítimos. Y en segundo lugar contaremos con la intervención de Santiago Carbó Valverde, que es catedrático de Economía de la Universidad de Granada y director del área financiera y digital de FUNCAS, un think tank de referencia a nivel nacional y europeo en materia de análisis económico. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy aquí esta mañana. Durante toda la pandemia, la Cámara de Comercio ha venido siendo escenario de muchísimas jornadas en las que se han analizado pues, todos los escenarios a los que nos vamos enfrentando día a día con esta pandemia, ¿no? Nuestras situaciones realmente nuevas para todos. Hemos venido hablando de cuestiones tan importantes como la paralización de la actividad, los ERTE, los créditos ICO, cuestiones también sanitarias. Hemos analizado prácticamente todas las cuestiones que han tenido una relevancia y un interés real para las empresas. Y eso es porque, efectivamente, como corporación de derecho público es nuestro deber, y así lo entendemos, acercar a las empresas información de valor para que puedan ayudarlas, ¿no? A afrontar situaciones como en este caso desgraciadamente ha sido la pandemia y todas esas situaciones nuevas que nos ha ido presentando. Entre todas esas cuestiones que hemos ido analizando, el comercio internacional siempre ha estado presente. La pandemia ha alterado las reglas del comercio internacional, ha acelerado procesos que ya eran inminentes, pero que igual hubiese tardado más tiempo en materializarse si no hubiésemos afrontado esta situación. Y es que la internacionalización es un factor clave para nosotros, porque somos conscientes de que en la medida que las empresas marinas consigan su internacionalización, consigan esa capacidad de salir fuera, bueno, esa será un poco la medida o el indicador de la capacidad que tenga la economía granadina de crecer. En esa línea, sabéis que desde Cámara de Jornada se lleva ya muchos años trabajando por definir estrategias nuevas para el posicionamiento internacional de Granada. Ese posicionamiento internacional es fundamental para cualquier estrategia de desarrollo provincial que se quiera plantear. Y en esa línea estamos trabajando. En concreto, dentro del tema internacional, la logística es una cuestión fundamental. Ya se ha venido analizando al principio de la pandemia en un evento online y también de la mano del puerto de Motril. Se habló ya de cómo el COVID estaba afectando al transporte internacional de mercancías. Y han pasado 2 años desde entonces, y la perspectiva ahora que podemos tener es más completa, pero desde luego creo que sigue cargada de incertidumbre, desde luego. Sigue siendo, la logística es una cosa fundamental para cualquier empresa, seguramente para la mayoría de las empresas que estáis aquí
es una de nuestras principales preocupaciones, porque en una coyuntura como la actual, en la que el comercio, tanto el comercio electrónico, tanto el B2B como el B2C, es fundamental ahora mismo, es una realidad. Pues es esencial poder contar con vías y con esas estrategias de hacer llegar esas mercancías a los clientes con unos tiempos y con unos precios razonables. Así que es una estrategia ahora mismo fundamental para cualquier empresa que trabaje en el ámbito comercial. Así que esta jornada de hoy, en la que se va a analizar esa situación de la logística a nivel internacional y cómo ha estado afectada por el COVID y cuáles son esas perspectivas de futuro, por supuesto, pues era fundamental. Así que agradecemos muchísimo al Puerto de Motril por la organización de esta jornada y reitero el agradecimiento a los dos ponentes y sin más les dejo con ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, bien, muchísimas gracias. Quería agradecer a la Cámara de Comercio, como siempre, por organizar esta jornada tan interesante y que permiten acercar el conocimiento del transporte marítimo y del sistema portuario a los partidos económicos y empresariales, en este caso de Granada. También quería agradecer a los participantes, a todos los que han venido y a las empresas participantes, por su asistencia a la jornada, excusar la presencia del presidente de Portuaria, que por razones laborales ha tenido que salir de viaje y no puede estar con nosotros. Y por parte del puerto queríamos dar una presentación de cómo ha afectado y cuál es la situación del puerto y del transporte marítimo por temas del COVID y qué ha supuesto en nuestra posición y qué ha pasado con esto del COVID. Me gustaría empezar un poco diciendo qué es el transporte, ¿no? El transporte y el transporte marítimo, porque no todo es lo mismo, ni todo es lo que parece, ¿no? La forma de presentación afecta directamente al sistema de transporte. No funciona igual el transporte containerizado de mercancías, que todos conocemos, que es el más habitual, que el contenedor, el transporte a granel, o que el transporte por ro-ro, que se hace por camión, incluso del transporte de la logística de personas. Y dentro de la logística de personas no funciona igual el transporte de bienes regulares de pasajeros que, por ejemplo, los cruceros, que también es muy habitual verlo en nuestros puertos. Pues bien, el COVID ha afectado de forma muy dispar a los distintos tráficos. Partimos de una situación de transporte compleja, inicial, ¿vale? Bastante compleja. Compleja porque antes del COVID nos encontrábamos ante unas rutas internacionales donde el comercio se movía con unos precios, vamos a decir, muy baratos. Me acuerdo en aquella época donde un contenedor puesto desde Asia hasta Estados Unidos tenía un coste de 600 euros. El coste, si recuerdan, del combustible era muy económico y los fletes del transporte marítimo eran muy baratos. Es decir, en aquella época los barcos eran muy grandes, con unos costes de un transporte marítimo para las navieras muy elevados y unos precios muy bajos. ¿Esto qué significa? Que las navieras entraban en unas pérdidas enormes y empezaron a agruparse por conferencias. Se agrupaban las navieras por conferencias para intentar empezar a subir el precio del flete y el precio del transporte para no perder. Y se organizaron 2 conferencias de transporte marítimo para intentar sortear el tema de competencia y que competencia no les pusiera sanciones al intentar
pactar los precios. ¿Por qué? Porque el precio era muy barato, muy barato. Este sistema de conferencias, que afectó principalmente al transporte por contenedor, donde los principales referentes en transporte marítimo de mercancías por contenedor son dos. Por un lado está Maersk, que su en puertos está APM Terminals, y por otro está MSC, ¿vale? Americanas y, bueno, no es americana, es holandesa, y Mediterranean Shipping Company y con Japan y con Chile, ¿no? Que fueron las dos conferencias que se dio de transporte marítimo internacional. Por tanto, partimos de una situación de sobrecapacidad del sistema, barcos muy grandes, precios muy económicos, y empezamos con el COVID. El COVID significa que la actividad económica de las empresas desaparece porque la gente se queda en su casa, disminuye el consumo, las plantas se desactivan y, por lo tanto, todo se paraliza. Si se paraliza la actividad económica, se paraliza el transporte. Al paralizarse el transporte, los barcos dejan de moverse, se ponen y se quedan en puerto. Se quedan en puerto y, por lo tanto, hay una crisis enorme en los sistemas de transporte internacional. Pero esto dura poco. La verdad es que dura poco porque el transporte no puede dejar de funcionar. Las mercancías se tienen que seguir moviendo porque la gente necesita comer, necesita moverse y necesita mover sus necesidades primarias. Esto se ve en los puertos. Ustedes cogen las estadísticas de puertos y, bueno, en el año del COVID, nosotros volvimos a la actividad del año 2007 aproximadamente. Tuvimos un retroceso importante en nuestra mercancía, bajamos nuestra actividad de una forma importante, pero no nos fuimos a cero, ¿vale? Por lo tanto, la actividad de los puertos, que es la que somos unos medidores económicos importantes de la actividad comercial de un país, los puertos pronosticamos muy bien la crisis, ¿vale? En la crisis económica somos capaces de detectarla con anticipación. Si ustedes ven y se meten en la estadística de los sistemas portuarios y ven cómo se mueve el comercio, somos capaces de anticipar la crisis y también anticipar la recuperación, ¿no? Porque somos unos buenos medidores del comercio. Bueno, pues nos fuimos a del año 2007, pero no desaparecimos. Sin embargo, eso fueron pocos meses. A los pocos meses empezamos a crecer. Empezó a comenzar la actividad a crecer de una forma importante. Conocen también el tema de la crisis de las materias primas. Bueno, los puertos, al poco tiempo, empezamos a recuperarnos. Al siguiente año, en menos de un año, hemos recuperado nuestra actividad prácticamente a los mismos ratios del año 2020. Es decir, en menos de un año hemos recuperado nuestra actividad prácticamente al 100%. ¿Esto qué significa? Que el comercio se ha reactivado en su totalidad en los puertos españoles y, por lo tanto, en el comercio internacional. ¿Por qué? Porque ha habido una reactivación de ciertos sectores. ¿Qué sector se ha reactivado? El sector, por ejemplo, de las materias primas. Las materias primas que antes no valían, ¿vale? Como productos procedentes de la minería, con unos precios que antes eran muy bajos y que no se podían exportar, de repente ese precio de las materias primas que han empezado a subir se reactivan y se pueden exportar. Ejemplo, el puerto de Motril. Hemos tenido muchísimos tráficos, por ejemplo, los redes comerciales con Marruecos, por el cierre de fronteras, por temas geopolíticos, no por temas económicos o industriales, pero hemos recuperado con la reactivación de los sectores mineros de Granada. La minería en Granada se ha reactivado porque el precio de las materias primas ha subido y, por lo tanto, se puede exportar productos que antes no se podían exportar con un valor económico bajo, se ha reactivado. Hemos reactivado el movimiento de materias primas en un 60%. ¿Vale? Por lo tanto, se reactiva la actividad industrial en la zona colindantes con los puertos gracias a ese crecimiento de ciertos sectores.
¿Qué ha pasado con el sector marítimo? Pues el sector marítimo ha crecido de una forma espectacular. Todas las navieras ya están en números positivos. Pero, aunque tienen barcos parados, sus números ya son positivos porque los precios han crecido de una forma espectacular. El precio del contenedor de 600 euros ahora está en 9.000. Bueno, se ha llegado al precio de 9.000 en posicionamiento de contenedores desde Asia hasta Estados Unidos. El flete de un buque granelero, por ejemplo, un buque granelero de unas 9.000 toneladas, que es un buque medio aproximadamente, que antiguamente estaba en un flete diario de unos $4.500, ahora está en unos $25.000 día. Y no hay buques. O sea, no se encuentran buques para fletar. Hay una necesidad importante del fletamiento de buques para cubrir las necesidades de servicio. Por lo tanto, el COVID tuvo un efecto inicial muy negativo en el transporte porque hubo una paralización de la actividad económica, pero una reactivación no solamente provocada por el propio COVID, sino por otras cosas que veremos, que por ejemplo todo el tema de la sostenibilidad ambiental. ¿Qué ha pasado también? Subió el precio del combustible, no hubo una readaptación de los precios al sector del combustible, sin embargo, la crisis provocada por el COVID sí le ha permitido a las navieras aumentar el precio del flete para adaptarse a los nuevos precios del combustible que se ha multiplicado por 3, provocado por el tema del azufre en los combustibles marinos. Como sabrán, hubo unas directivas a nivel mundial donde se eliminaba el azufre de los combustibles marinos, por lo tanto el coste del refino era superior y el coste del combustible marino subió muchísimo, obligando a las compañías navieras o bien colocar en sus barcos unos sistemas para evitar la emisión de ciertas partículas que eran millonarias, o bien utilizar combustible con un refino mayor para eliminar el azufre. Por lo tanto, en el comercio internacional y en el negocio marítimo, el tema del COVID en ciertas mercancías ha supuesto una reactivación económica importante. Hay otros sectores en los cuales, por ejemplo, ha sido negativo, por ejemplo, pero por razones geopolíticas. En el caso de Motril, el tema del cierre de fronteras con Marruecos. Por razones políticas, sabemos que las fronteras con Marruecos, de España con Marruecos, están cerradas. Por lo tanto, el tráfico, no de mercancías, porque las mercancías entre la Unión Europea y Marruecos han crecido un 15%. Sin embargo, el tráfico de personas, como saben, se ha suspendido. Esto significa que las navieras españolas que tenían tráfico de personas con Marruecos han perdido aproximadamente unos 250 millones de euros, que es lo que facturaban de pasajeros con Marruecos. Esto evidentemente es un problema importante. Sin embargo, están sustituyendo porque el sector del turismo, por ejemplo, pues ha crecido tanto en Canarias como en Baleares y están pudiendo un poco sustituir o cubrir ciertos costes, pero eso sí que está provocando. Pero son cosas como muy puntuales, ¿no? Por razones políticas, pero no por razones económicas. ¿En qué afecta de una forma muy importante el transporte marítimo? En el tema del crucero. Las navieras de cruceros sí se han visto amenazadas prácticamente a su desaparición. Esto, como se ve, esto lo pueden ver en la cantidad de buques que se han ido al desguace. Prácticamente más de un 30-40% de los buques de cruceros se han ido al desguace. Buques más antiguos
se ha quedado igual porque las navieras de cruceros que sí están vinculadas al sector turístico, en el transporte marítimo pues no podían, el miedo de la gente por el tema del COVID a utilizar en sus vacaciones las navieras de cruceros, pues ha sido un desastre para esta industria marítima y sí se ha visto muy afectada. Vale, pero para el sector marítimo, la verdad que lo pueden ver en la estadística del tráfico portuario, como que los tráficos portuarios han crecido de una forma exponencial y las mercancías han crecido. Y los beneficios, esta mañana está un poco repasando las noticias económicas en relación al sector marítimo y todas las compañías marítimas han dado ya beneficios muy por encima de los dados del año 2020, cosa que el negocio marítimo está en crecimiento y el comercio mundial está en crecimiento. Por lo tanto, a mí no me gusta hablar de crisis en el sector marítimo, porque no estamos en una situación de crisis. ¿Vale? Estamos en una crisis, entre comillas, de precios, pero tampoco se puede llamar crisis, porque estamos en una evolución de precios, porque si el precio de las materias primas sube, el comercio sube, una evolución en el sistema de precios, eso tendrá que ver reflejado también en otros temas, ¿no? de los poderes adquisitivos, de las personas, pero evidentemente crisis, no se puede hablar de crisis en el sector marítimo ni crisis en el sistema portuario. En el sistema portuario español, para que sepáis un poco cómo funcionamos, somos 28 entidades portuarias que pertenecemos al sistema portuario español. Estamos en competencia, funcionamos como empresas privadas, es decir, nos financiamos con los servicios que prestamos a las empresas que deciden operar en nuestros puertos y con esos beneficios pues, realizamos nuestras inversiones y pagamos nuestros gastos. Por lo tanto, tenemos que ir a los mercados para buscar a las empresas y que responder nosotros a sus propias necesidades. Por lo tanto, tenemos que estar muy pendientes de sus necesidades y muy pendientes del funcionamiento de los mercados internacionales. El puerto de Motril es un puerto pequeño, bastante saneado, un endeudamiento, somos el puerto menos endeudado del sistema portuario español, tenemos una muy buena salud financiera, pequeño en temas de tráfico, pero somos, por ejemplo, el puerto que teníamos mayor número de conexiones con el norte de África. Conectamos con las ciudades marroquíes de Tánger, Nador y Alhucemas y con la ciudad española en África de Melilla. Evidentemente, por razones políticas, tenemos cerrada la frontera con Marruecos y, bueno, y después de una lucha muy importante que tenemos que agradecer a la Cámara de Comercio y de todo tenemos línea de interés público con Melilla, lograda hace muy poco y tenemos ya línea conectada con Melilla, pero estamos para el tráfico de pasajeros y con una buena salud, y eso significa que tenemos capacidad para acometer grandes inversiones como acometeremos en la próxima fecha para unos crecimientos bastante importantes del puerto que nos posicionarán para el futuro para acometer nuevos tráficos y nuevas y principalmente para acometer nuevos tráficos de cierta relevancia. En el sistema portuario español hay que distinguir los tipos de tráfico, que son los que afectan al import-export y al tránsito. El import-export es lo que aspiramos todos los puertos españoles. ¿Por qué? Porque son los que afectan a la economía del país. Andalucía es la fachada más importante de España, mueve prácticamente el 35% de todas las mercancías de España. Tenemos el puerto más grande de toda España, que es el puerto de Algeciras, es aproximadamente un 20% de todo el tráfico
español, sin embargo, no es el puerto más importante de España. ¿Por qué? Porque es un puerto de tránsito. ¿Esto qué significa? Que vienen barcos muy grandes, dejan mercancías y vienen otros barcos más pequeños y los llevan a otros puertos. Hay puertos más importantes para España, como es el puerto de Valencia, o es el puerto de Barcelona, o es el puerto de Bilbao, que son mercancías import-export, ¿vale? Que son mercancías que vienen para quedarse en la península o que salen de la península para ir a otros destinos. ¿Esto por qué viene? Pues viene porque no tenemos una movilidad adecuada para las mercancías en Andalucía. Tenemos una escasa infraestructura ferroviaria. La conexión ferroviaria de Algeciras es muy mala y eso no es tan buena como la puede tener Valencia, la puede tener Barcelona, y eso implica que no podamos tener unas buenas conexiones importantes. Por lo tanto, hay que mejorar muchísimo las conexiones ferroviarias de los puertos españoles. Y ahí es una de las cosas que también se está luchando por parte del puerto de Madrid. Con nosotros está Germán, junto con la Universidad de Granada y Andrea, tanto por la Cámara de Comercio de Granada como empresarios, por todos los grupos políticos, sindicatos y toda la sociedad, estamos reivindicando la conexión del puerto de Madrid con la gran red de transporte ferroviario, porque si no tenemos conexión ferroviaria, esto significa que en el futuro, no sabemos cuándo, a lo mejor no sé si en 10, 15, 20 años, pero el puerto desaparezca para su conexión, para sus conexiones marítimas. ¿Por qué? Porque no somos competitivos. Es imposible competir con puertos que tengan conexión. Es decir, si un puerto con conexión ferroviaria cuesta mover la mercancía con Madrid, al puerto de Madrid le cuesta 20. Y eso una empresa no lo puede soportar. Por lo tanto, significa que si nuestros puertos colindantes tienen conexión ferroviaria, tendrán un coste mucho más barato y las empresas decidirán mover sus mercancías por los puertos colindantes y no por el puerto de Madrid. Esto viene asociado con lo que nos está pasando ahora. Se seguirán incrementando los costes, se seguirán incrementando el precio y el puerto de Madrid dejará de ser competitivo. Y en ese momento, las mercancías, que son muy sabias, necesitarán ir por rutas logísticas más baratas. Y por lo tanto, el puerto de Madrid dejará de tener sentido y eso nos afectará directamente a la economía de toda la ciudad de Granada. Nosotros somos un puerto pequeño, pero nuestra industria factura 1.400 millones de euros. 1.400 millones de euros y tenemos 1.300 trabajadores directos. Somos el 1,2% del Producto Bruto de la provincia. Somos una industria más grande de Granada. O sea que, imagínense la cantidad de gente que se va al paro si el puerto de Motril deja de desaparecer. Y más en la zona de la costa tropical de Granada y la propia provincia, aunque el Interland llega hasta el sur de Madrid. O sea que afectaría muchísimo a todo lo que es la propia provincia de Granada que el puerto desapareciera, afectando muy importante a la economía de toda la provincia. Por lo tanto, si queremos tener tráfico de importación e exportación que genere un valor añadido, si queremos que nuestras empresas reducir sus costes de transporte, si queremos ser competitivos y que haya empresas que puedan dedicar sus productos a la importación y exportación en nuestra provincia, tenemos que tener un puerto competitivo. Y para eso tenemos que luchar para que el puerto mejore sus conexiones y para que tengamos unos nodos logísticos en toda la provincia compatibles con algo que muchas capitales de provincia y muchos sitios de España se van a tener que hacer un puerto en su propia provincia. Y hay que luchar para que el puerto de Motril pueda crecer, pueda consolidarse y pueda ser competitivo. Y para ser competitivo hay que reducir los costes. Y para reducir los costes hay que luchar primero para ser sostenibles y para tener unas buenas conexiones marítimas y terrestres, ferroviarias y terrestres por carretera. Por lo tanto, resumiendo,
El COVID ha sido una oportunidad para el transporte marítimo. Yo no habría de crisis en el transporte marítimo vinculada al COVID, por lo menos para las empresas que se dedican al transporte. Para la exportación ha sido una oportunidad para la cual hay que aprovechar por el precio de las materias primas. Ha sido un problema también por el crecimiento, evidentemente, para algunas empresas y del sector turístico, pero que también hay que saber que en los momentos en los cuales se generan ciertas penurias, hay oportunidades y hay que aprovechar esas oportunidades, como por ejemplo nos ha pasado en el puerto. Sustituir, levantarse y seguir para adelante y aprovechar las oportunidades que dan las situaciones que nos han pasado en estos momentos. ¿Vale? Y bueno, lamentablemente en el turismo de cruceros sí ha pasado, como he explicado, una situación bastante calamitosa y que esperemos que en los próximos meses podamos tener buenas noticias y recuperar este sector que es tan importante también tanto para el puerto como para la propia provincia, que estamos trabajando muchísimo para poder recuperar. Nada, muchísimas gracias por su atención y muchas gracias. Buenos días. Lo primero, como es procedente, es dar las gracias a la Cámara de Comercio de Granada y a su equipo directivo por invitarme a participar en esta jornada, ¿no?, sobre lo que supone la crisis del COVID, sobre los suministros, sobre la cadena de suministros. En general, yo voy a hablar desde un ámbito más amplio, pues, de la crisis de suministro, pero también de todo lo que está suponiendo la salida y, podríamos decir, afortunadamente, la recuperación después de un periodo pues tan oscuro como el que nos ha tocado vivir. Me ha resultado muy interesante, Francisco, tu ponencia, porque, claro, uno no espera, pues, porque, claro, con la subida de precios, pues, lo que eran producciones, por ejemplo, las mineras, que no eran rentables, ¿no?, o pasan a ser rentables cuando suben los precios, ¿no? Entonces, esas son oportunidades, yo creo que muy interesantes y que además puede que permanezcan un tiempo, porque al final creo que han cambiado un poco las maneras de operar en el mundo hasta que se recupera la confianza, al menos otro año, ¿no? Es decir, por ejemplo, ayer yo leía que Nueva Zelanda por fin pues, va a empezar a abrir su economía y su sociedad, pero bueno, en un periodo de 9 meses, es decir, que estamos hablando prácticamente del 2022, ¿no? Aún hay mucha desconfianza, pero sobre eso pues hablaremos también, ¿no? Bueno, ¿en qué situación estamos ahora? Podríamos decir. Esta será un poco no la seguiré exactamente, pero la estructura de mi charla, ¿no? ¿Cuál es la situación de la coyuntura económica, del crecimiento, de la inflación, etcétera? En un marco general. Luego me centraré un poco en la inflación y en algunas cuestiones menos comentadas, y luego también terminaré en temas más financieros. Bueno, se mire por donde se mire, y aquí está el cuadro que publicamos en Funcas con el panel de previsiones de los principales agentes y analistas de nuestro país, ¿no?, que lógicamente incluye Funcas, y que, bueno, que todos lógicamente pues, apuntan a una cierta recuperación. A veces se nos olvida que estamos en recuperación, ¿no?, que estamos creciendo por encima del 5%. Es cierto que la expectativa, cuando no teníamos mucha información en el 2020, es que se iba a producir un gran rebote, pues casi del 10 o incluso más en el 2021 y algo inferior en el 2022, ¿no? Pero que prácticamente este año íbamos a recuperar los valores que teníamos en lo que eran las tasas de actividad económica de Producto Interior Bruto para final del año pasado o el 2022. Y todo está yendo un poco más lento porque los economistas aún no somos virólogos y la verdad es que hay mucha incertidumbre sobre la evolución del virus. Desde luego, aquellos que hacen previsiones de coyuntura económica están pasando quizás el peor periodo, las de Caín, de toda su vida, porque realmente están cambiando
de una manera radical. Esto se está viendo, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Estadística, que nos sorprendió a todos con un dato que corrigió en el segundo trimestre del 2021 y que de repente pues, fue mucho peor de lo esperado y que no está en sintonía a día de hoy aún con los otros datos macroeconómicos. Por ejemplo, la creación de empleo, que es mucho más favorable, ¿no?, de lo que muestra el PIB, ¿no? Es decir, algo está pasando ahí que es bueno que se explique y que se entienda, ¿no?, para que no generemos desconfianza sobre la manera de hacer unas estimaciones, que al final son estimaciones. El Producto Interior Bruto no se cuenta cada cosa que hacemos los españoles, tanto en servicios tangibles, intangibles, etcétera, o bienes. Y bueno, pues lógicamente yo creo que es bueno que se explique. Lo que está claro es que el marco es de recuperación. ¿Cómo será la recuperación del 2022? Pues según es decir, lo que dicen prácticamente los analistas, no han tomado muchos riesgos, parecido al del 2021. ¿Será así al final? Pues yo me temo que no. Es decir, no porque, es decir, yo creo que lo más sólido en este momento es decir algo así, pero desde luego si el virus, la pandemia, pues es mejor este año, y por tanto con el Omicron pues se ha podido producir un cambio a otra fase distinta. Yo creo que es precipitado aún hablar de gripalización o de que ya es endémico y no pandémico. Yo creo que eso es correr un poco, pero lo que está claro es que sí que sabemos convivir mejor. Y las economías y los gestores de la economía, tanto la pública también, pero sobre todo la privada, están sabiendo convivir mejor con el virus. Por tanto, este año puede ser mejor de lo esperado, de lo que indica ese dato, porque al final sí sabemos convivir mejor. Este año se puede notar en algo, Pedro, que estaba comentando antes, ¿no?, en el turismo, incluso en lo que son los usuarios pues, de cruceros o de cualquier otra cosa, porque se puede volver a esa cierta normalidad. Aún estamos en principios de febrero y ya se habla, bueno, pues de muchos países europeos que van a empezar a eliminar todo tipo de restricciones a partir, no sé, de qué día de febrero, y se elimina solamente con tu pasaporte y el pasaporte COVID vas a poder viajar por Europa, incluido el Reino Unido. Probablemente eso se trasladará a Estados Unidos, Canadá también. Algún país más tardará, pero eso significa que la gente lo vamos a poder mover con ciertas garantías si estamos vacunados. Pero yo no sé si dentro de 6 o 8 meses, pues a lo mejor ya no falta ni la vacuna. Es decir, no hace falta ni mostrarla, porque igual estamos en otra fase. Es decir, hay mucha incertidumbre. Entonces, yo creo que aún es prematuro decirlo, pero podría ser que, como ahora están empezando a quitar los pasaportes COVID para poder entrar en bares, porque no ha parado nada. La verdad es que esa es la medida que sorprende, como la de las mascarillas en la calle, ¿no? Es decir, que puedan entrar en los bares o no las personas, que ha parado del impacto del Omicron, que se ha contagiado varios millones de personas en nuestro país. Es decir, prácticamente ha sido la suma de todos los contagios anteriores, solamente en el último mes y medio, ¿no? Entonces, las medidas tienen que ser razonables y que no obstaculicen más. Por supuesto, tienen que respetar todo lo que sean criterios sanitarios, pero que no deben obstaculizar otros elementos también, cuando ya no haya umbrales de gravedad como hubo hace 2 años o hace 1, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que estamos sabiendo convivir, hay esperanza también, no solamente porque, bueno, hay nuevas vacunas que se están promoviendo, una española, en España, aunque hemos ido, desgraciadamente, porque no se habla, se hizo muy bien la vacunación en el verano, y España alcanzó unos umbrales muy buenos que nos ha ayudado seguro a soportar mejor la pandemia, pero la dosis de refuerzo, pues independientemente de que haya personas que no quieran ponérsela, etcétera, el sistema sanitario público no ha funcionado igual de bien. Quizás vacunas más livianas de poner, como algunas se están hablando ya, por nasales. Se está hablando hoy he leído un artículo muy interesante de hoy del New York Times, que aquí la clave es nasal. Bueno, yo no soy médico, ¿no? Pero es por dar un poco de esperanza de lo que puede pasar en el futuro, porque realmente el virus entra por la nariz, básicamente. Entonces, si tú pones la vacuna o cualquier cosa en nasal, pues lógicamente tú ya has tenido el portero de la discoteca que ha parado el virus. Es decir, no dentro, de alguna manera, que ya cuando está dentro ya, pues lo que como acaban los rifirrafes en la discoteca, pues ya hay bofetones, claro, ya no es igual. Bueno, pues esto es algo que se está debatiendo y que probablemente en un año pues sí que convivamos mejor. Además, sabemos que hay medicinas
que pueden ayudar muchísimo. Todo esto pues, va a ir cambiando ese concepto, es decir, por eso algunos ya hablan de gripalización, hablan de endémico, aunque España ha comprado pocas, es decir, como siempre nos ha pillado el tren y ha comprado por ahora pocas de estas medicinas, ¿no?, que se han creado. Dicho esto, yo creo que si se sigue normalizando la economía, como aunque no haya sido el 21 como esperábamos, este año va a ser bastante mejor y por tanto esas cifras se van a quedar cortas, es decir, el verano turístico puede ser mucho mejor y de hecho pues ya nos estamos animando todos a hacer muchísimas más cosas de las que estábamos haciendo. Bueno, algunas claves, ¿no? ¿Por dónde van a ir los tiros? Bueno, yo creo que la demanda interna va a seguir siendo la parte más fuerte, ¿no? Yo creo que va a ser la que va a sustentar, a lo mejor no tanto necesariamente por el gasto público, pero sí por el consumo público y también por los temas, la inversión. Yo creo que la inversión también, siempre que los estrangulamientos o los cuellos de botella no sean muy graves, también puede evolucionar favorablemente porque todo lo que fue inversión parada o un poco pospuesta del 2020 a 2021, porque no sabía exactamente las implicaciones del COVID, pues lógicamente ahora ya poco a poco tienes que ir soltarlo, tienes que irlo soltando. Lógicamente, si eres un inversor o quieres aumentar la capacidad de tu empresa, pudiste esperar para ser más prudente y a lo mejor hacer un ajuste fino en lo que querías hacer, pero no puedes demorarlo mucho más. Entonces, este año, en este sentido, creemos que va a ser bastante positivo en lo que es la inversión y en particular en el sector de la construcción, pero muy basado en la demanda interna. Es decir, el crecimiento. Eso no significa que la demanda externa, las exportaciones vayan a ir mal, pero creo que la gran fortaleza va a seguir estando en la demanda interna. En materia de empleo, bueno, pues los datos hasta ahora están siendo muy favorables. Yo me fío más de los datos de la encuesta de población activa que los del paro registrado. Aún así, la creación de empleo del último trimestre del año fue peor que la del anterior, del tercero, algo quizás lógico, ¿no? Porque el último trimestre nunca está bueno, pero habrá que ir observando, ¿no?, el tema del crecimiento del empleo. Cuesta creer que en una economía bastante más pequeña estemos generando empleo. Es decir, a veces las cifras, o bien la reforma laboral del 2012, esa que cambiamos nuevamente hoy, sigue funcionando muy bien, pero la verdad es que sobre todo como ha resistido bastante bien el empleo. No tanto durante la pandemia, que yo creo que la figura de los ERTE fue muy acertada, sino como ya están pasando lo peor y sin embargo, pues los datos están siendo sorprendentemente en este sentido muy buenos. Vamos a ver lo que depara este año. Y bueno, en el sector exterior, pues lógicamente va a depender mucho de nuestra competitividad. Está por ver lo que la reforma laboral que hoy se aprueba pueda suponer en materia de competitividad. Parece que es un paso en la dirección correcta, pero bueno, estamos en un contexto distinto en el que la competitividad también viene marcada por ese aumento de costes que ha venido derivado, como ahora voy a referirme, y ya se han referido antes, en materia de problemas de abastecimiento, de encarecimiento de los inputs, de los productos, de los microchips, de la energía, etcétera. Todo esto pues está afectando claramente a la posible competitividad exterior y en un contexto en el que probablemente, bueno, que es muy distinto a lo que hace unos años, pues básicamente lo que tenías que preocuparte es que tus costes internos dentro de un país pues no te aumentaran. Ahora pues ha venido un shock que parece importante. Bueno, tenemos por tanto, y es la gran palabra de los últimos, ya el último año, y es la inflación, ¿no? Ya está claro que no parece transitoria. Esto no quiere decir que vaya a permanecer para siempre, pero queda mucho por hacer para saber exactamente si se quedará más tiempo de lo que deseamos o solamente se quedará pues, buena parte del 2022, ¿no? Aquí la clave es parar aquí o seguirá más allá del 2023. Pues en esto los bancos centrales siguen dando un mensaje bastante tranquilizador. No sé si ya nos convencen, pero es bastante tranquilizador porque, por ejemplo, el Banco Central Europeo dice que este año al final terminaremos en el entorno de lo que es su mandato, que es en torno al 2%, algo que ya hace tiempo que no teníamos. No olvidemos que
que normalmente estábamos sufriendo pues, una bajísima inflación entre el 0 y 1, y el 1 normal después de una crisis financiera, de todo lo que ha pasado, etcétera, y también un proceso de digitalización de la economía y de mayor competencia pues, que lleva esto. Lo que pasa es que la pandemia ha supuesto un cortocircuito en lo que es la cadena de valor. Entonces, incluso ha generado o genera problemas de competencia porque ya no compites todo globalmente porque hay mercados cerrados, ya se apuntaba antes, como Marruecos, por ejemplo, ha cerrado, ¿no? Es decir, no tanto el tráfico de mercancías, pero sí ha cerrado el tráfico a que puedan viajar personas, etcétera. Entonces, todo esto cambia también las condiciones de competencia, claramente. Entonces, sería bueno que no se mantuviera mucho tiempo, porque si las condiciones de competencia no son, es decir, la competencia se debilita, seguro que habrá más márgenes y probablemente haya más inflación. Es decir, probablemente se vive como mucho más tranquilo. Entonces, los bancos centrales siguen estando muy tranquilos, pensando que a partir de primavera-verano, pues los problemas de suministro, que es cierto que conforme pasa el tiempo, pues todos los agentes pues, van normalizando su actividad y, por tanto, puede ser un entorno más calmado para que no sigan subiendo tanto los precios, pero está por ver si eso ocurre así, ¿no? Y que no haya falta de suministros o un encarecimiento tan grande como se ha apuntado antes, ¿no? de los suministros, ¿no? Porque si se sigue produciendo otra vez hacia el verano, pues es difícil decir que vamos a acabar con una inflación del 2%. No quiere decir que vayamos a estar al 7 o al 8, pero ya un 4% es un nivel bastante elevado y que requiere la actuación del Banco Central Europeo. Yo diría que no va a actuar, es decir, sí que va a tener que actuar tarde, en ese sentido, tarde o temprano, ¿no? Porque otros bancos centrales ya están actuando, como la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra, que de hecho ya ha subido los tipos, 0,15 en la reunión de diciembre. Pero aquí aún seguimos un poco templando gaitas. ¿Qué puede pasar aquí? Pues vamos a ver. Es cierto que la eurozona se puede resistir. Tenemos aún, yo creo, cerca solo 10 años la famosa crisis de la deuda soberana y yo creo que se puede producir ese desacople un tiempo, pero los mercados van a seguir encareciendo la deuda, es decir, van a seguir pidiendo rentabilidades aquí o en otro sitio, haga lo que haga el Banco Central Europeo. Entonces es importante que no nos desacoplemos mucho para que los inversores quieran venir aquí. Queremos inversores internacionales. Si la eurozona crea un espacio artificial, pues otros irán pues, a donde hay primero los tipos de interés son más razonables que los que hay aquí. Yo no estoy abogando por un incremento brutal, pero sí que si hay inflación, bueno, pues se puede subir un poco los tipos y si se quiere seguir apoyando a las deudas de determinados países, que tarde o temprano llegará un ajuste de cuentas por ahí, porque no se puede estar comprando sin que la deuda de los países sin nada a cambio, ¿no? Llegará un momento que necesitaremos un pacto entre Bruselas y Frankfurt, que Bruselas diga, vamos a ver, normas fiscales, y el que los cumpla, pues usted le compra los títulos, pero el que no cumpla nada, pues lógicamente vamos a tener un problema de credibilidad del Banco Central Europeo que compra por comprar. Ahora ha comprado porque tenía una razón, que era la pandemia, y como la tuvo en otro momento para salir de lo peor de la estabilidad financiera, de la inestabilidad financiera que tuvimos con la crisis de la deuda soberana, pero tiene que haber un fundamento. Y el mandato, no olvidemos, del Banco Central Europeo fundamentalmente es controlar la inflación. Entonces, yo creo que es menos transitoria de lo que se dice y, sobre todo, podemos ver varias subidas de tipo de interés en Estados Unidos y otros países, más de lo que dicen, e incluso algunos operadores financieros dicen que aquí el Banco Central Europeo se puede animar también antes de final de año. Nos da miedo eso realmente un poco, pero yo creo que para los economistas lo tenemos claro. Es decir, si las condiciones cambian, los bancos centrales deben cambiar sus condiciones. Y los gobiernos también, los gobiernos igual ya no tienen que gastar tanto dinero, porque se habla que la inflación ha venido sobre todo motivada por los costes y ha venido motivada porque los fletes han subido, porque la energía ha subido, porque se ha encarecido prácticamente la actividad y los bienes y servicios de todos los sectores conforme se iba generalizando este problema de suministro. Y se nos ha olvidado a los economistas pues, que teníamos el elefante en la habitación, es decir, la inflación está aumentando también y quizás como fuente fundamental por el tremendo gasto público que ha habido en los últimos 3 años, en todo el mundo. Es decir, cualquier modelo económico básico dice, si usted aumenta brutalmente el gasto público, como ha sido el caso para poder prevenir los problemas de una pandemia, tarde o temprano, tanta cantidad de dinero
por un lado, por el Banco Central Europeo y por la Reserva Federal, dándole a la máquina del dinero para que la economía tenga la liquidez en época de pandemia, y los gobiernos gastando, es decir, los dos dando una política expansiva brutal, pues es lógico que la inflación, aunque se entienda un poco menos, es decir, porque, bueno, pero ¿de dónde sale? ¿No? Porque hay mucho dinero y hay mucho gasto. Y entonces, en ese momento, pues lógicamente, cuando se vuelva a la normalización, pues se producen determinadas tensiones porque la maquinaria se había parado, de repente tienes que ponerla otra vez todo en marcha, ¿no? Con todo lo que supone la producción, fletes, etcétera, con un país que además es el gran productor del mundo, China, y que ha tenido un tratamiento algo distinto de lo que es la pandemia, ¿no? Ellos no están vacunando fundamentalmente a su gente, sino que quieren 0 casos. Bueno, pues yo no sé si esa es la estrategia, porque claro, en el momento que tienen 10 casos, 15 casos en uno de los principales puertos de China, pues se paraliza las exportaciones, es decir, con lo que estrangulan. Entonces, ha habido más problemas y puede haber más problemas porque además cada uno estamos saliendo de la crisis como podemos. Me preocupa, o no es el motivo del debate, pero me preocupa lo que pueda pasar con la deuda pública de Italia y de España en este contexto de inflación y de que a lo mejor el Banco Central Europeo termine subiendo los tipos o dejando de comprar. De hecho, ya, por ejemplo, el Bund alemán ya cotiza en positivo, es decir, ya no está con tipos negativos. Y nuestro, por lo tanto, también ha ido aumentando. Y esto puede seguir ocurriendo en los próximos meses porque a los datos en los que la inflación se mantiene un mes más, como el que salió ayer, aunque la subyacente no sea tan elevada, etcétera, pero se sigue manteniendo la inflación, por los inversores cada vez de alguna manera exigen más pues las acciones de los bancos centrales, ¿no? Por lo tanto, no vamos a podernos proteger todo el tiempo, como el Banco Central Europeo está diciendo, bueno, no actuaré, no subiré los tipos, etcétera. Algo tendrá que hacer tarde o temprano, y eso yo creo que será importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Bueno, ya he comentado esto, el tema es verdad que las tensiones en las cadenas de suministros han sido muy importantes, pero no nos olvidemos que estaba todo inundado. Los bancos centrales dando una enorme liquidez y los gobiernos gastando mucho dinero, porque ha sido lo que un poco la pandemia ha supuesto. ¿Qué es lo que más me preocupa en este contexto? ¿Qué va a pasar ahora con los salarios? Llevamos casi un año de subida de inflación, aunque de diciembre a diciembre no fuera tan elevada. Es decir, no, realmente la de 7 que se produjo en diciembre no es la de todo el año, ¿no? Pero sí que está en un entorno ya más elevado, de 3 con algo por ciento, y eso, bueno, se va a poder mantener quizás podrían ser las reclamaciones de los sindicatos o de los trabajadores durante un tiempo. Después de la reforma laboral, pues tampoco se está precipitando a decir ya subamos los salarios, porque todo el mundo tenemos mucho miedo a que la subida de salarios pues haga que un problema de inflación no transitoria, pero que no tiene por qué ser permanente, se haga permanente. Porque si indiciamos los salarios, es decir, a lo que suba la inflación, entonces ya vamos a tener la inflación pues como en los años 70, para bastantes años. ¿Qué requiere esto? Pues un acuerdo. Los países que sean capaces de hacer un acuerdo, otra vez, de lo que se llama de política de rentas, que incluye acuerdos salariales, de beneficios, todo, pues podrán capear este temporal que se nos viene. Tarde o temprano va a haber exigencias y reclamaciones por parte de los sindicatos si la inflación sigue estando al 4, al 5, al 6%. Es irremediable, se está perdiendo poder adquisitivo. Pero gobiernos con buena mano firme, en el sentido de ser capaces de negociar, visión de largo plazo, vamos a hacer un acuerdo de rentas a 2 o 3 años que generemos un marco de estabilidad, que aunque tenga un poco de inflación y a lo mejor genere pues que la inflación no sea el 2 como quisiéramos o menos 2, sino fuera el 3. Pero bueno, el 3 es mejor que el 7. Entonces, esto me recuerda, pues aunque sea muy antiguo, y prácticamente los que estamos aquí en la sala prácticamente no lo vivimos, pero lo hemos estudiado, ¿no? Los acuerdos de la Moncloa con el que era vicepresidente económico en aquel momento, Enrique Fuentes Quintana, él llegó al acuerdo de rentas, de política de rentas, para que aquel proceso inflacionario que vivía en España en los años 77, 78, pues no se quedara para siempre. Duró lo que duró, pero bueno,
es el ejemplo a seguir en este momento también. No va a ser fácil por la situación política, pero lo que tengamos muy claro que aquellos países que no practiquen acuerdos buenos en lo que es, repito, la política de rentas, porque no solo se puede hablar de salarios, hay que hablar de todo lo que, cómo se distribuye las ganancias del sistema productivo. Eso puede generar desconfianza, y aquellos países que sí que sean capaces de capearlo, pues dirán, primero, seguro que a 2 años vista tendrán mucho más controlado el problema, y además estarán en una situación más favorable en materia de competitividad. Este cuadro, el otro día, este gráfico, solo quiero hacer una breve referencia, ¿no? Y ayer lo comentaba otra vez en Twitter porque no ha habido mucho análisis, ¿no? Es un gráfico que sacaron, voy a referirme solo un momento, pero para que sepamos cuál es la situación del país y del nivel de debate, y aunque hemos sido capaces de mejorar en lo que es la reforma del mercado de trabajo, etcétera, pero hay muchos otros temas que no nos preocupan. Este gráfico que lo ha hecho el Institute of International Finance, una especie de vigilante, ¿no?, de los mercados financieros, pues compara cuál ha sido la tasa de crecimiento de lo que nos debe importar en términos reales, es decir, descontada la inflación, per cápita, para unos cuantos países que son Estados Unidos, Francia, Portugal, España y la eurozona. Todos han tenido, del 2007 al 2021, crecimiento en lo que es la renta per cápita real, es decir, real descontada la inflación, menos España. De eso no se debate, y los españoles somos más pobres hoy. Yo creo que tenemos un problema importante, y aquí no es un problema político de la pobreza, etcétera, no, tenemos un problema de competitividad y de que no somos capaces, nos falta quizás un cierto apetito para hacer las reformas que nos vuelvan a llevar a la competitividad. Es cierto que el dato de 2007 estaba de alguna manera inflado. Era el momento de la burbuja inmobiliaria, en ese momento el país crecía o se había desviado, podríamos decir, de su producción potencial, pero claro, todos han crecido. Han superado la crisis financiera y han superado la crisis de la pandemia, incluso Portugal, y nosotros estamos peor. A mí me ha dejado, la verdad, que bastante preocupado, porque realmente seguimos esperando tener mayores niveles de bienestar, pero somos capaces de tomar las decisiones en nuestro país para eso. Pues ojalá esta recuperación, que sin duda se avecina, y probablemente a lo mejor el año que viene este gráfico ha mejorado, pues ese mayor impacto que hemos tenido por la crisis financiera y la inmobiliaria que tuvimos en el primero, y luego la pandémica, que nos ha afectado más, pues se empieza a corregir, porque lo que aspiramos es un mejor nivel de bienestar, no estar de alguna manera haciendo soñaciones, ¿no?, a veces de lo que es el bienestar, ¿no? Bueno, para terminar, pues unas reflexiones sobre el tema del COVID, que ya he comentado. Va a seguir existiendo bastante incertidumbre en lo que es el tema del COVID. Yo creo que, aunque no esté totalmente controlado, como he dicho, sí que estamos sabiendo gestionarlo mejor desde el ámbito económico y empresarial, quizás también de buena parte de los gobiernos. Ya no se hace, es decir, el confinamiento salvaje que se hizo de marzo a mayo, ¿no?, del 2020, que todos, yo lo recuerdo, no solo lo recuerdo por la canción Resistiré y por los aplausos, sino como una época lúgubre, y era la primavera. Es decir, que yo creo que nos ha dejado mentalmente un impacto, y por eso los gobiernos también nos atreven mucho más a encerrarnos otra vez y tal. Pero lo que está claro es que, independientemente de eso, desde aquel momento que cerramos todo y pegamos un batacazo histórico, pues hemos sabido gestionar más o menos mejor la pandemia, ¿no?, entre todos, y la economía también. La economía, podemos decir, lo que es los diferentes agentes económicos, etcétera. Pero bueno, vamos a tener mucho movimiento, ya lo he apuntado. Vamos a ver cómo esa normalización pues va a generar un mayor crecimiento de las economías, y eso es bueno. Vamos a ver cómo la inflación pues nos va a hacer preguntas si queremos tener depósitos en un banco, que es verdad que no nos daba nada, pero cuando no había inflación, vale, pero cuando haya inflación, tener los depósitos en un banco al 7% de inflación, estamos perdiendo dinero, con lo que vamos a ver también, yo creo que de manera interesante, cómo la gente invierte su dinero y se mueve. No es fácil, el contexto no es fácil, no vale una pena tener alguna pequeña reflexión sobre eso, porque los bonos siguen estando muy baratos, ¿dónde inviertes exactamente? En la bolsa de valores, porque las tecnológicas parecen muy
infladas y todo lo que sean fondos o inversiones en la tecnología están bastante infladas, pero bueno, puede haber recorrido para el que ha recorrido los bancos, puede haber recorrido las empresas de transporte que han tenido un impacto muy negativo, etcétera. Va a haber movimiento, es decir, se está moviendo todo, y en eso, pues, lógicamente, ahí donde aparecen muchas oportunidades. Cuando está todo parado también pueden aparecerles, pero yo creo que es bastante interesante lo que nos viene en los próximos tiempos. Ahí puse una reflexión sobre cripto, pero claro, esto de que se mueva, probablemente volvamos a lo que son inversiones más normalizadas. Ahora que los bancos centrales vuelven a subir tipos, volvemos a una situación más normal, aunque el Banco Central Europeo no lo haga, pues a lo mejor ya no pensamos en invertir en cripto, sino otra vez en títulos, podríamos decir, más razonables. Ha habido mucho dinero que se ha ido a la cripto, con todos los riesgos que eso tenía. En todo caso, el ahorro va a tener sentido mucho que decir y vamos a ver mucho movimiento en los próximos meses. Bueno, para que podamos tener un poco de debate, ¿no? Yo creo que cuesta mucho quitarse la incertidumbre, pero hay buenas noticias. Yo creo que si esta ha sido la variante última, podemos decir, de cierto impacto y que la hemos tratado con todas las restricciones y a partir de ahora se hace de otra manera todo, pues lógicamente, bueno, pues tendremos otra gripe. Lo que sí, a mí me gusta ponerle un nombre porque eso lo sabe el virólogo, yo como economista no lo sé, ¿no? Pero yo creo que la incertidumbre se va a ir disminuyendo. Es decir, yo no sé, yo no quiero pensar que esto se va a derivar en un ébola. Entonces, bueno, entonces no tenemos nada que hacer, rezar lo que sepamos. O como hizo la película, está muy interesante, por cierto, que no estuviera totalmente bien ejecutada, pero bastante interesante, de Netflix, Don't Look Up. Nada, esperar el día y se acaba, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un escenario catastrofista y quizás vamos de alguna manera a saber convivir aún mejor y nos vamos a normalizar mucho mejor, incluyendo todo, incluso el transporte de personas, ¿no? Entonces yo creo que va a ser más bueno para el crecimiento de lo que se apunta. Porque en el momento que podamos hacer más cosas es que vamos a hacer muchas más cosas. El año pasado fue mejor porque ya pudimos ir básicamente a restaurantes con ciertas restricciones, pero ya pudimos hacer restaurantes, algún viaje, comprar otra vez y tener otras ilusiones. No estábamos al 100%, pero este año pasado, en el 2020 nos pusieron a partir de marzo al 20%. El año pasado nos pusieron al 50%. Pues este año nos van a poner al 70%, al 80%. Por lo tanto, vamos a hacer más cosas. El ser humano, además, suele hacer más cosas. E incluso lo que hemos visto, incluso en diferencias entre comunidades autónomas o en diferentes países, aquellas que han sido menos restrictivas, a lo mejor en el último año, pues no han tenido un peor impacto. Y por no entrar en política española, pues California no ha estado mejor que Texas. Texas han sido el despiporre, es decir, allí no han puesto prácticamente ninguna restricción prácticamente. Y California sí, cuarto de Nueva York. Y ha tenido, desgraciadamente, pues una tasa muy parecida de todo. Entonces, claro, al final, tener una tasa parecida y encima la economía le haces mucho más daño, si la cierras, pues empiezas a aprender y dices, pues a lo mejor no hay que cerrar tanto. Entonces, el momento que nos van dando más libertad, pues probablemente dentro de lo que es razonable, y si no vuelve ninguna variante, pues la economía tiene que mejorar. Hay muchas incertidumbres internacionales, es cierto. También la forma que se ha tratado el virus en diferentes países, diferentes niveles de vacunación. Estados Unidos, por ejemplo, está teniendo una muy mala ola de Omicron, peor que la nuestra, también tiene menos vacunados y menos gente con la dosis de refuerzo. Entonces, pero eso afecta porque ya visteis las aerolíneas el problema que tuvieron en Navidad. Es decir, aquí había bajas en España, que lo habéis sufrido los empresarios, pero si ha habido bajas en Estados Unidos, pues es mucho más. Es decir, ha sido como mucho más. Entonces, y además, como hay países que practican políticas distintas contra el COVID, como China, que también nos puede afectar. Pero creo que todos estamos, de alguna manera, aprendiendo a convivir mejor, ¿no? No he hablado de los fondos europeos porque para mí eso es una caja negra, pero hay que aprovecharlo en la medida de lo que sea posible, ¿no? Y no sé qué impacto tendrán. Deberían tenerlo porque estamos hablando de mucho dinero. Y supongo que ahora, cuando se apruebe la reforma laboral, pues nos van a dar otra segunda ronda importante, ¿no? Pero hay que aprovecharlo bien de una manera productiva. No hay que hacer planes y hay que tener una colaboración público-privada mucho más intensa. Ojalá sea así. En un contexto en el que ojalá se pueda mantener la confianza entre todos los agentes de la economía para hacer lo que digo por último, la necesidad de las reformas. Con la reforma laboral no se acaba todo. Hay que hacer bastantes más cosas en este país que ha perdido por su especialización productiva, quizás excesiva,
basada hace 15 años en lo inmobiliario y en la construcción. Yo no quiero hablar más de turismo. El turismo, cuando se dice España no debería depender del turismo, no. España debe tener eso y hacer otras cosas. Es decir, es que el turismo, solo dedicamos a abrir bares y hoteles. Bueno, ¿y qué? Tenemos que hacer eso y seguir promoviendo la I+D, tal, que además se promueve en una ciudad como Granada, es decir, que también hay grandes oportunidades que se abren ahora, es decir, que hay que aprovechar el acelerador de partículas, lo que sea. Es decir, son oportunidades que es de I+D, no es de turismo y bares. Entonces, es clave, ¿no? Que cuando volvamos al modelo que teníamos en el sentido de que podamos recuperar el turismo, no sé si los 80 millones de turistas nacionales que tuvimos en el 2019, igual eso no hace falta, pero sí seguir basado en un pilar como es el turístico y seguir ampliando todas las actividades económicas más basadas en el conocimiento y en la ciencia. ¿Por qué? Porque tiene mayor valor añadido. Punto. Es decir, esas sí que generan riqueza. Los países ricos lo son porque tienen, es decir, son más ricos que nosotros porque tienen más I+D. Es decir, esa es una apuesta clarísima. Es decir, que aquellos que están mucho más basados en I+D, en innovar, etcétera, son países que crecen más. Y todos tienen turismo. ¿O es que pensamos que en los países escandinavos la gente no va, pues no sé, a ver la aurora boreal o ver o a Estocolmo y de turismo no tiene sectores turísticos y bares, etcétera? O creemos que en Estados Unidos no hay turismo. Estados Unidos es un país tremendamente turístico. Entonces, California, por ejemplo, donde está Silicon Valley, entonces, es totalmente compatible. Los debates estériles en la política, si el modelo turístico. La construcción excesiva era un problema si había especulación, como cuando hay especulación con cualquier otro activo. Pero tampoco es malo, es decir, si hace falta determinadas casas, oye, hay que producirlas, somos capaces de atraer, pues a seguir atrayendo europeos, etcétera, que vengan a vivir aquí siempre que sea en un contexto amable con el medio ambiente, etcétera. ¿Por qué no se va a seguir haciendo? Pero lo que hay que aumentar, y afortunadamente España también lo ha aumentado, a pesar de lo poco que se ha hecho desde la administración pública, pues su competitividad de las exportaciones. España no ha perdido cuota de mercado en el comercio mundial en los últimos 20 años. Ha ganado. Eso significa que nuestras exportaciones son competitivas en aquel sector que son competitivos. Es decir, lo que hay que hacer es más grande ese sector. El turismo también, pero hay que hacer crecer todo, no solamente uno, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas oportunidades. Para mí el gran problema es que no sé si habrá los consensos políticos para que esas oportunidades pues realmente se materialicen, ¿no? y que las empresas que quieren innovar y que quieren crecer y que quieren ser potentes pues no tengan las trabas burocráticas, etcétera, ¿no? O políticas que en el momento hay, ¿no? Estamos en un mundo cada vez más global en el que para poder competir hay que innovar, hay que ser muy bueno en lo que haces y menos depender del BOE. En España hay mucha actividad que aún depende del BOE. Y ojalá pues eso pueda ir cambiando. Yo creo que está cambiando y esta crisis nos va a obligar a cambiar un poco más. En resumidas cuentas, soy moderadamente optimista, desde luego para el 2022 y 2023, pero para seguir después y crecer hay que hacer cosas, hay que hacer reformas. Y ahí es donde tengo yo muchas más dudas. Gracias. Damos paso ahora a las preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Adelante. Hola, buenos días, señor Argo. La inflación no hace pobre a todos. Estamos en un proceso inflacionista que estamos viviendo. Estados Unidos también. ¿Nos ayuda o nos beneficia competitivamente que ellos también tengan esa pobreza o esa tasa de inflación alta? ¿O es más coyuntural que lo que pueda ser la que anuncia como estructural en la economía? No, yo creo que va a ser... No se oye, ¿no? No, pero que no se oye, ¿no? ¿Hola? No creo que sea con esto. Bueno, se ha ido... Voy a hablar fuerte. Yo creo que el problema de la inflación no transitoria está en Estados Unidos también, ¿eh?
quizás al actuar antes en materia de tipos de interés puedan enfriar un poco la economía, pero todo lo que venga del exterior, de Estados Unidos, también les trae inflación. Si los fletes siguen siendo caros, si los productos siguen siendo caros y la materia prima sigue siendo cara, pues lógicamente ellos también lo van a tener. Ahora, ¿quién tendrá más éxito en controlarla? Pues vamos a ver. En Estados Unidos yo no veo un acuerdo de política de rentas, aunque esté un gobierno demócrata y aunque el señor Biden por vez tenga ocurrencias, dice, bueno, no hay suficiente mano de obra, y él dice, pay them more, ¿no? Es decir, que suben los salarios, ¿no? Es verdad que fue una ocurrencia curiosa, que no esperaba a alguien, ¿no? Sonó muy de izquierdas, ¿no? Pero allí no hay política de rentas, pero es un mercado mucho más flexible, por no decir salvaje, ¿no? Y probablemente, pues, quizás puedan controlar la inflación antes, pero van a tener también un problema de inflación. Aquí en Europa, al tener un mayor... Allí también hay peso los sindicatos, ¿eh? En Estados Unidos pensamos que no, pero tengo la sensación de que se amoldarán antes porque van a hacer más cosas. Son países que son más taxativos, es decir, ellos tuvieron una crisis de narices con Lehman Brothers. Al año y medio ya estaban creciendo. Lehman Brothers cayó en Estados Unidos, no cayó aquí. Y aquí estuvimos 5 años, ¿qué hacíamos? Que no, hasta que llega Draghi y dice, mira, no, voy a comprar la deuda europea, whatever it takes, y salimos de esa. Pero cuando pasaron 4 años, ellos son mucho más taxativos, pero van a tener un problema también que no es transitorio. Yo creo que este año van a tener inflación y bueno, ellos van a tener problemas para la recuperación por el tema de la vacunación. Aunque a lo mejor les importa un timito, porque la verdad es que ellos siguen creciendo, etcétera, cuando están muriendo muchas más personas que en el resto del mundo, y parece que no les afecta. Eso fuera aquí habría más restricciones. Y allí no está ocurriendo tanto en materia de restricciones, pero tarde o temprano se les está afectando. No olvidemos que hay gente que se está yendo de trabajar. Es un modelo, no sabemos lo que está pasando muy en su mercado de trabajo. Hay gente que está dimitiendo, que llaman, ¿no? Esto aún no lo hemos visto aquí, aunque hay gente que se ha ido a trabajar al campo, ¿no? Al mundo rural en España, pero porque se puede teletrabajar. Pero bueno, a la pregunta, yo creo que ellos no tienen un problema transitorio tampoco, pero creo que puede ajustarse la inflación allí antes porque por lo menos están aplicando medicinas. Aquí, si el Banco Europeo no actúa y si los gobiernos se les va la mano y empiezan a permitir subidas salariales sin un acuerdo más amplio que dé estabilidad a la política de rentas, a lo que se llama política de rentas, pues Europa puede tener un problema como siempre, ¿no? Que nos cuesta salir muchísimo de las crisis. Yo tengo una preguntilla, pero va a preguntar por todo, la última parte que hemos quedado. Teniendo en cuenta que ahora mismo China es la fábrica del mundo y que la materia prima, como también está subiendo mucho, aparte se está encareciendo todavía tanto el tema de los marketing y la poca disponibilidad de ellos. Para usted, ¿creen que China, el gobierno de China va a buscar nuevas rutas, va a buscar cómo la vía, va a intentar meter mano en esos precios desorbitados que hay ahora mismo en el transporte? ¿Qué piensas tú? Es que un barco no es algo que se pueda ir a un concesionario a comprar. Es un sistema muy complejo y la naviera no van a invertir. No van a invertir porque les interesa mantener el coste del flete tal y como está. Entonces, ahora mismo no hay una política, bueno, hay una política ahora mismo importante de nuevo, lo podéis ver también porque hay una página donde se ven todos los barcos que están en el astillero ahora mismo y hay un número determinado de astilleros, pero están todos los astilleros de funcionamiento porque se están construyendo nuevos barcos para el transporte marítimo, pero se tarda muchísimo en construir buques nuevos y casi todos son buques contenerizados, por lo tanto será un tema bastante controlado por ellos, ¿no? Y no hace una política de disminución del flete. O sea que no se espera una bajada de flete importante en los próximos meses o años, se lo voy a conocer. Yo creo que el gobierno chino tenía un plan de expansión por todo el mundo, la ruta de la seda, etcétera, y supongo que se ha visto afectado por la crisis, ¿no?, de la pandemia.
Yo creo que para recuperar, ya no estoy hablando tanto del tema naviero y de barcos, sino en general, la visión del mundo pues, que podía tener China pues, se encajaba más hace 2 o 3 años, aunque ellos, por ejemplo, hay un tema que yo creo que sí que van a seguir reforzando porque Europa y Estados Unidos hace muy poco, es África. Ellos sí que están en África y ahí es donde ellos pueden hacer su terreno. Pero por lo demás, en general, la desconfianza ha aumentado y yo creo que no olvidemos que al final el gobierno chino dice, bueno, a lo mejor si produzco comercio menos con Europa o con Estados Unidos, pero soy capaz de controlar mi país, que es lo que ellos quieren, básicamente, pues es decir, si pueden compatibilizarlo con otras cosas, pues lo hacen, ¿no? Pero en este momento yo creo que todo aquello de la ruta de la seda, que convencionan a muchos países, etcétera, yo creo que en este momento tienen un parón, por mucho que ellos quisieran ahora reactivarlo, ¿no? Y además es que su propia política contra el COVID les está generando problemas de poder atender muchas veces decir, la demanda y de producción, porque es que realmente en el momento que hay 10 casos en una ciudad de 10 millones, es que paralizan, sea puerto no sea, es que nada paralizan. Entonces, eso es un sistema que aparte nos impacta a los demás, ¿no? Pero también estamos buscando soluciones a los demás. Es decir, también nos estamos moviendo para no depender tanto de Taiwán, de China, etcétera, pero eso también lleva tiempo en cambiar. Muy buenas. Enhorabuena, mi nombre es Miguel Cartel, soy director de Rexis, una empresa transportista y distribuidora de la natural. Y en este sentido, bueno, quería plantear 2 preguntas, una más relacionada con la empresa a Francisco y otra más personal, más curiosidad a Santiago. La primera es sobre cómo ven el funcionamiento de la natural como combustible en el transporte marítimo. El hecho de que los puertos puedan tener ese suministro, esa disponibilidad de suministro de gas natural a los barcos, y en qué porcentaje estaba implantado y si hay una tendencia que son los barcos que se hacen tan complejos, el cambiar a barcos que puedan tener una energía más limpia, con menos emisiones que utilicen el gas natural, pues cómo está esto. Y la pregunta para Santiago es más personal porque hace poco el campo del tema de la criptomoneda y de repente un alcalde empezó a hablarme del minado, del blockchain y de que tenía una aplicación y que había vendido 20 euros y que tenía me chocó bastante y una burbuja pues decía que mucha población está ahora colgada, ¿no? Entonces en cuanto a que puede afectar a la inflación o más posible burbuja o estallido de criptomonedas para que la población se masifique y la gente se vaya un poco a la cabeza con esta cuestión, pues me interesa un poco su opinión sobre el partido. Muchas gracias, padre. Bueno, el suministro de GNL era muy habitual en los puertos españoles. Nosotros, por ejemplo, tenemos un crédito de GNL, tenemos un barco, el barco de Baleares, que hace la ruta Madrid-Melilla, funciona con GNL. Creemos que es un combustible transitorio, porque es un combustible que no elimina la contaminación, pero sí elimina las partículas. Por lo tanto, en el futuro, por parte de la Asociación de Sotichipi también estamos en un comité de la Unión Europea y el futuro de la Unión Europea ha decidido que el hidrógeno va a ser el futuro del combustible para el transporte marítimo. Tiene unos problemas importantes, como bien sabe, de almacenamiento en puertos y en distribución y en producción, pero sí creo que el GNL como combustible de transición pues es importante, ¿no? porque elimina parte de contaminación y parte de emisiones. En el sistema puerto español hay 5 puertos que ya tenemos un crédito de GNL y la flota de barcos con GNL pues está creciendo. Tanto Balearia como Transmediterránea como otros barcos lo están poniendo en distancias medias, para buques de grandes, transoceánicos o tal, todavía no, porque necesitan bodegas muy grandes y por lo tanto ocupan una capacidad muy alta
y de gran capacidad de carga al barco. Pero para distancias medias se está utilizando y es bastante eficiente y está funcionando muy bien. O sea, yo creo que es una apuesta bastante interesante y ya está con bastante actividad funcionando en los puertos de España. Bueno, va a ocurrir como siempre, empezó a hablar, no funciona, era pegaré un grito porque se notará un montón. Vamos a ver. La cripto, como cualquier otro activo que no se sabe muy bien qué explica sus precios, tiene muchísimos riesgos. ¿Eso significa que no se puede invertir nunca o algo así? Yo no estoy diciendo eso. Pero lo que está claro es que yo no sé qué recorrido pueden tener determinadas monedas digitales, como el Bitcoin o como el Ethereum, etcétera, en un contexto en el que no van a ser un medio de pago, aunque se utilicen, pero cada vez estamos viendo que hay limitaciones. Un país ha dicho, como El Salvador y tal, pero yo creo que eso no va a cuajar. Y, por tanto, va a ser como una reserva de valor. Es decir, bueno, me traí 30.000 euros y a ver si dentro de un año tengo 50.000, ¿no? Eso puede funcionar aún este año o el que viene, pero llegará un momento que si los bancos centrales emiten su propia divisa, si aparecen con la normalización financiera, si suben tipos, etcétera, otras cosas y otros instrumentos que ahora no eran rentables, ese puede tener el ajuste tan brutal que ha tenido en los últimos meses, que ha sido así. En el momento que se supo que íbamos a normalizar el sistema financiero con tipos más altos, ha empezado el batacazo. ¿Eso significa que no va a subir más? Eso yo no lo diría. Pero yo, desde luego, si alguien invierte, tiene que estar muy atento, porque quizás si aguanta demasiado tiempo se puede quedar con lo peor. Es decir, están saliendo del Bitcoin los mejores informados, los más informados. Me preocupa que se queden los peores informados ahí. Pero es sospechoso, ¿no? Que los que estén dejando de invertir, los que tienen más información, los que conocían mejor, etcétera, ¿no? Y no me refiero solo a Elon Musk o tal, ¿no? Al presidente de Tesla, al CEO de Tesla, ¿no? Es en general, ¿no? Entonces, cualquier inversión especulativa siempre hay que tener mucha cautela. Entiendo que la gente haya apostado porque los bonos eran tipos negativos, las acciones pues a veces no te dan el juego, los fondos, pero ahora que se vuelva hacia la normalización, creo que aún se incurren más riesgos en estos activos que son muy especulativos. Bueno, ya, enhorabuena por la ponencia. No sé si los criptomonedas serán los nuevos sellos de la fiesta o no, pero bueno, creo que preguntarles cómo no me cuadra muy bien cómo la política china con respecto a COVID. Yo creo que sea gratuita, no la tengan pensada o el gobierno, no sé qué habrá detrás, pero el hecho de no cerrar la economía con las fronteras continuamente cada vez que haya caso, yendo contra su tejado, no sé si tienes ahora algo ahí detrás de esa maniobra, ¿no? Como por ejemplo en Estados Unidos sí, tampoco han actuado mucho, tengo información de algo que China, porque en China se hará eso. No sé, me extraña que tomen una decisión contra la economía sabiendo y sí en favor de la salud, supuestamente, cerrando las fronteras o cerrando la economía. No sé, no abierta, no sé, me extraña que China debe su economía cada vez que vaya de casa. Una reflexión. Bueno, yo es que creo que conocemos poco del gigante asiático, ¿no? Y ellos no han vacunado porque no optaron por eso y ahora les pilla un poco, a lo mejor se ponen a vacunar, pero con la suya pues parece que no es tan efectiva. Ya vemos que Pfizer y Moderna tienen problemas, pero en el momento que te pones las dosis, ¿no? Tienen problemas que te dan una reacción, etcétera, que te bajan, pero vamos, si te las pones es muy probable que no te pase nada si lo coges. Eso sí que empezamos a tener la evidencia clara. Es decir, si te pones una vacuna efectiva como Moderna o Pfizer, o la combinación, porque ahora a mí me han puesto el refuerzo de la otra, es decir, que... y bueno, eso desde luego es efectivo. China no ha apostado por eso, pero es que este momento no ha apostado por eso, cerró Wuhan. Entonces,
¿Qué puede decir? ¿Ellos quieren atacar su economía? No, pero quieren controlar a su gente. Y está pudiendo. ¿Que lo pueden cambiar? También es cierto, porque cada momento dice, oye, que está afectando mucho ya la economía. Pero por ahora creo que les está pudiendo el controlar a su gente y su comportamiento, ¿no? De desconfianza hacia los demás. No sabemos muy bien lo que pasó en Wuhan. Es decir, y esto va a haber más ruido cada vez más porque, bueno, también ya hay alguno que dice que la empresa en Wuhan había algún inversor americano. Es decir, pasara lo que pasara, lo que está claro es que salió un virus que en 2 meses estaba en todo el mundo. Eso no ha ocurrido en la vida. En la vida. Es decir, el ébola menos mal que no es así. El ébola cuesta mucho. El SARS, aquellos primeros, tampoco nunca salió así. Aquí estaba a las 3 semanas, pues, o antes, ¿no? En Italia, España, pum, y estaban enseguida rápido. Y yo creo que el gobierno chino pues hace cosas que a veces no entendemos financieramente, ¿no? Sigue permitiendo la burbuja, porque es claro, su banco central pues no es un banco central al uso. Una cosa curiosa, ellos están muy avanzados en el yuan digital. Probablemente piensen que a lo mejor pueden comer algo de terreno en el futuro, sobre todo en África, donde ellos tienen influencia, esto que estaba comentando antes, y que se puede utilizar el yuan digital, pues pase a ser. Pero en España no vamos a utilizar el yuan digital, ni en Alemania, ni tal. Pero, ¿por qué han avanzado tanto en digital? Quizás por eso que digo, la verdad, pero sobre todo para controlar a su gente. Lo tengo clarísimo. Con el yuan digital controlas mucho más a su gente con un efectivo que no sabes que lo tiene en el bolsillo. Entonces yo es que pienso que mientras no me lo expliquen de otra manera, lo que estamos viendo son muchas dudas de sus verdaderos objetivos. Ahora, como dices tú, si la pandemia se relaja en todo el mundo y ellos ven que aunque son vulnerables por el tema de que no se han vacunado, etcétera, yo creo que tampoco al final se harán tanto daño a la economía, pero tiene que desaparecer la pandemia. Pero ellos son más de 1.000 millones, ¿no? Es decir, que ellos pueden volver a reactivar perfectamente un virus, ¿no? Es que mute allí. ¿Alguna última pregunta? Bueno, pues si ya no hay más preguntas, damos por finalizada esta jornada. Muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias, Francisco, por darnos esta visión razonablemente optimista del futuro. Y gracias a todos vosotros por participar en esta jornada. Quiero dar también las gracias al Puerto de Madrid por organizar junto a la Cámara de Comercio de Granada esta interesante jornada. Y ahora vamos a poder seguir conversando, vamos a compartir fuera un desayuno. Muchísimas gracias y esperamos que